Siendo las 19:07 p.m. del 5 de marzo del 2021, esto es Mundo Interior. Muy buenas tardes a todos. Hoy está con nosotros Paloma, Paloma Solamente, más conocida por Paloma Solamente, una amiga. Paloma está en el Chaco. ¿Cuántos grados hace ahora en el Chaco, Paloma? ¿Tenés? No, ahora tranqui, estamos con unos 30, eso es tranqui. Casi invierno, casi invierno. Bueno, muchas gracias, Paloma, por aceptar y estar con nosotros en este mundo interior. Como dijo hace un rato, mientras hablábamos antes de empezar, tiene Santiago interior o algo así, ¿no? ¿Te acordás? ¿Yo? Es que no te escuché. Anda mal, me voy para allá. Acá es todo así, en familia. En familia. ¿No hablaste ayer, hoy de una química interior, una química, la interioridad, ¿cómo dijiste? La Santa Trinidad. Somos tres, pero en realidad somos uno. No, pero hablaste le comentaste a Emilia, sí. Bueno, lo importante es que hoy está con nosotros Paloma Sofía Soto, más conocida, como dije antes, por Paloma solamente, así la pueden encontrar en las redes. Paloma es música, es clarinetista, percusionista y también educadora musical, muy buena. Es egresada del ISPEA en música de Resistencia Chaco como profesora de educación superior en música y también profesora de educación superior en música, pero con orientación en el instrumento que ella eligió, que es el clarinete. Paloma también es el primer clarinete y solista de la banda municipal de Resistencia, Luis Omóbono Gusberti. Educadora musical en su canal de YouTube, donde la pueden encontrar todas. Paloma solamente es el canal. Es integrante de la banda de improvisación con señas Amalgama. Participó con grandes grupos y artistas como Antonio Tarragorros, Mario Bofil, Lepko Zamorra, Kef, los hermanos Linetsky, el maestro Jorge Meaudí, entre otros. Participó también en varias agrupaciones populares, como ser en el Festival del Chamamé con Antonio Tarragorros y Mario Bofil, en la ópera Las Voces del Silencio de Lepko Zamora, así como también Paloma participó en el nuevo himno nacional argentino que se grabó en Buenos Aires. Fue invitada en las agrupaciones KEF, con los hermanos Linetsky y el maestro Jorge Meaudí en los eventos judíos de la localidad de Resistencia Chaco. Tomó clases de clarinete con los maestros Gabriel Blasberg en Buenos Aires, con Carlos Michelini también en Buenos Aires y con Sebastián Pérez en Medellín, Colombia, y clases de percusión con los maestros Juan José Martínez en el Chaco y José Martín Lancer en Corrientes, Argentina, y con Pepo Bianucci en el Chaco, Argentina. Para nosotros es una alegría tenerla a Paloma por su trayectoria y por traer una voz que no solo tiene una tonada distinta, sino que trae el mundo interior que hay en el interior de nuestro país. Interior de nuestro país, me suena. Para nosotros es medio feo que diga interior de nuestro país. Depende pero bueno, cómo lo entiendes, depende cómo lo entiendes, porque exactamente, como no lo entiendo. Yo pienso que Buenos Aires es el exterior casi del país, porque es una fachada que tiene poco que ver con la gran mayoría del país, ¿no? Claro. Tiene cosas maravillosas, ¿no? Y muchas tradiciones, qué sé yo, pero
pero en el interior del país puede sonar mal, pero depende cómo yo lo pienso así, ¿no? Hay como ese corazón del país, sobre todo lugares donde hay tanta tradición y tanta mezcla de diversas tradiciones, como es tu zona, ¿no? Sí. Sí, 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 totalmente, totalmente. Acá nos encontramos con corriente, chamamé, Claro. con chaco, ¿No? Ve, Ya va a volver. diríamos Santa Fe, claro, como que está en el medio de todas esas típicas culturas bien arraigadas como el corriente con el chamamé. Claro. Pero sí, sí, el Chaco es muy nuevo también, una provincia nueva. Muy nueva. Bueno, entonces, digamos que no es que les preparé, pero más bien lo elegí así al azar a este libro, porque también toca un poco mi sangre y un poco, bueno, la música y cómo lo veían mis ancestros, cómo veían la música, ¿no? Tengo mi bisabuelo, mejor dicho, que nació en África, por eso la percusión, por eso yo con la percusión siento ahí un amor por la percusión. Y bueno, en general toda mi familia fue músico, artista, muralista y política. Todos fueron políticos manifestantes de alguna manera, ¿no? No sé si se dice así. Así que bueno, les voy a leer es cortito, no es tan largo, de todos modos me voy a detener si por ahí se hace largo. Es el capítulo 3 de un libro que escribió mi bisabuelo. Empiezo cuando... Sí, adelante. ¿Sí? Díganme si se corta o algo, que por ahí se suele cortar. A ver, Yo te aviso. si logro. Yo te aviso. Eso, ¿quieren ver mientras el libro? ¿Quieren que les comparta el libro? Mientras lo voy leyendo. ¿No? Bueno, no escucho. Directamente. Carlos tiene apagado el... Dale. Directamente. Bueno, dice, esperen un poquito. Ahí. Él escribió acerca de las finalidades de la enseñanza musical en la enseñanza media, más que nada, su influencia cultural en el ambiente escolar y social, ¿no? Entonces dice, las finalidades de la música en la enseñanza media. De todas las artes, la música es quizás la que produce un deleite más puro y más elevado al cultivarla. Su práctica se entronca con el comienzo de la raza humana a través de todas sus evoluciones como natural de los sentimientos, a la poesía y a la danza, y en muchos casos uniéndolas en sus prácticas. Lógicamente, la enseñanza no puede estar ajena ante la evidencia histórica y reconoce como necesidad imprescindible el cultivo de la música en todos los ciclos de estudios primarios, secundarios y superiores. La práctica de este arte en la enseñanza media persigue 3 fines bien definidos, a saber, estético, científico y social. Durante el periodo de estudios primarios se busca sensibilizar, el sentimiento infantil, hacer sentir un placer íntimo en la práctica del canto para llegar a transformar ese placer en necesidad. Se predispone así a los alumnos para un aprendizaje técnico en el ciclo secundario que satisfaga a aquellos fines. La práctica de melodías seleccionadas con espíritu artístico pedagógico, las audiciones frecuentes de música nacional y foránea, la intervención activa en actos escolares de mayor o menor trascendencia, tienden a despertar un gusto musical que no esperen que paso la otra página,
que no necesita apoyarse en condiciones innatas, esperen, ¿qué pasa? Innatas, preponderantes de adolescentes prodigios. Si a dicha práctica se agrega el estudio de los rudimentos teóricos, el hábito de oír buena música habrá creado buenos oyentes en todos los casos y descubierto predisposiciones relevantes, haciendo aflorar vacaciones artísticas en los casos particulares. En esta forma, la cultura musical, como asignatura obligatoria de la enseñanza media, cumple su fin estético, mejorando el nivel artístico del conjunto y encauzando las inclinaciones individuales. Desde el punto de vista científico, es innegable su valor como disciplina mental encuadrada dentro de las matemáticas y la física. Toda melodía se interpreta con mayor o menor velocidad, es decir, con un ritmo especificado, parejo y constante. Solamente la exacta determinación de la duración que corresponde a cada sonido llevará a una buena interpretación. Para ello se necesitan aplicar conocimientos matemáticos, ciencia que pasa a ser complementaria de la música. Otro tanto ocurre con la física. ¿Cómo hablar de sonido sin saber lo que es grave o agudo? ¿Cómo otorgar un coro si no se conoce lo que es timbre o tesitura de las voces? ¿Cómo construir instrumentos de buena resonancia desconociendo las leyes de la acústica? Así como la música se apoya en aquellas ciencias, constituye a su vez una materia complementaria de la historia y de la geografía. Dentro de la documentación histórica, el aporte musical representa un caudal generoso y útil. Las nomenclaturas, los instrumentos, las melodías transmitidas de generación en generación constituyen la esencia de civilizaciones desaparecidas o la expresión de pueblos contemporáneos. Descubren a la humanidad modalidades que escapan al encierro de documentos descriptivos, independizan el espíritu del pueblo en que nacieron, universalizándolos. Una obra musical habla con más claridad y amplitud en su siglo, y en lo que se sucede, que la crónica más completa e imparcial. Desde el punto de vista geográfico, delimita regionalmente al género humano. La música, no hay que olvidar, es un espejo del alma y sufre las valles, desiertos y selvas, tempestades y bonanzas, mar y lejanías, las riquezas del universo, divinizadas, idealizadas, pero siempre vividas y como amalgama de hombre y lugar en la lucha diaria. Pero las proyecciones de la música no se limitan a los dos fines considerados, estético y científico. Abarcan una acción de gran valor humano al cumplir su fin social. Como última parte, dice, el sentimiento de patria se manifiesta en un himno. El himno es música. Los emblemas nacionales se saludan con marchas. Las marchas son música. Los héroes se recuerdan con el canto es música. Las bellezas del suelo propio se hacen canción en los labios de los pueblos y cada melodía va pregonando la nacionalidad vibrante. Es con la ayuda de los sonidos armónicos que más dulcemente se habla de patria y de compatriota. Es, por lo tanto, un lazo de unión espiritual entre ellos. Además, constituye la manifestación más pura que el hombre puede ofrecer a aquello que admira y canta a Dios y a los sentimientos más elevados. Como expresión inmaterial que es, mejora al ser que la práctica y lo... Perdón que se me está... como expresión inmaterial que es, mejora al ser que lo practica y los predispone favorablemente para con todo el género humano, comprendiéndolo a través de su música, salvando vallas raciales o religiosas de distancias
de distancia o tiempo. ¿Cómo no reconocer entonces la gran importancia que tiene este arte y la necesidad inminente de aprender a gustarlo y practicarlo en la medida de las posibilidades individuales para experimentar los beneficios de él, para experimentar los beneficios que de él surgen al cumplir las finalidades destacadas y resumidas a continuación? Finalidades de la música en la enseñanza media. Fin estético. Despierta el gusto musical, forma buenos oyentes, descubre vocaciones artísticas. Fin científico. Disciplina mental, físico-matemática, material complementario, historia, geografía. Fin social, despierta sentimientos nobles, une a los pueblos patrióticos, religiosos, humanos, etc. Ahí estamos. Muy bien, muchas gracias. ¿Escuchó algo? Sí, sí. Eso lo escribió tu bisabuelo, ¿verdad? Se cortó un poquito. ¿Escuchás, Paloma? Disculpen que bisabuelo, por ahí se importa un poquito. Sí. Sí, eso lo escribió tu bisabuelo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él vino como músico a la Argentina. No, él, mira, esto es lo más, nunca tuvo la posibilidad, mejor dicho, de ser músico. Simplemente era un apasionado por las artes, nada más, las artes en general, Mira. pero nunca fue. Sí, nunca tocó un instrumento, siempre trabajó como herrero en los trenes, ¿no? ¿Cómo le dicen? Tiene un nombre específico, que trabaja en los trenes, bueno, algo específico, pero nunca fue artista. Sí, que fue un trabajador, digamos. Ferroviario. Ferroviario fue. Es ferroviario. Tenía que ver con lo que es, con los arreglos de los ferrocarriles. Ajá. Estaba en la parte más... ¿Cómo llegó a la Argentina? ¿Cómo? ¿Cómo llegó a la Argentina? Y mirá, si te digo, te miento mucho. O sea, desde... Mi abuela me había contado una vez, pero no me acuerdo muy bien, que él tuvo que irse para España, se tuvo que escapar a España por alguna situación social, supongo, y ahí se cambió de apellido, se puso Paulini para llegar acá, ¿sí? Y se juntó con una francesa también, por eso por ahí tengo mezcla afro y francés. Pero, ¿cómo es? No sé muy bien la historia ahí profunda de mi bisabuelo, lo único que sé que tenía... ¿Y cómo llegaste a la música vos? Y en la música llegué porque todos eran, en mi familia todos eran artistas, políticos artistas, ¿no? En general eran callejeros, mi vieja era una hippie, hacía música afuera, ¿no? Entonces yo de chiquitita en mi infancia empecé toda mi infancia en Tierra del Fuego. Y bueno, toda mi infancia no, pero gran parte que marcó prácticamente esa esencia de querer la música, ¿no? Y allá en Ushuaia mis tíos... ¿Dónde fue? ¿En Tierra ¿Cómo? del Fuego? ¿En Sí, Tierra del Fuego? Tierra del Fuego, exactamente. Sí, y ahí pasé gran parte de mi infancia. Y mi vieja con mi tío siempre guitarreaban mientras se iban y tiraban el paño, con todas sus pulseras, sus artesanías en la calle, vendían y mamaba toda la música de ellos, de lo que tocaban en la calle o las juntadas, las guitarreadas. Por eso por ahí empecé estudiando guitarra ahí, ¿no? Más que nada lo que a mí me llevó a decir quiero estudiar música fue por la música que me dieron a mí, que en general lo tenía Silvio Rodríguez, a Santiago Feliú,
a León Gieco, a Charly García, los típicos, ¿no? No llegué a hacerlo del todo, pero bueno, acá estoy. Pero más que nada, no es que quise ser una guitarrista, sino que quise ser uno de ellos. Porque Teresa Parodi, León Gieco, Porchetto, Sui Generis, bueno, y demás. Pero eso fue lo que me llamó la atención. Y no es que tampoco quise tocar el clarinete, ¿no? No es que, mirá qué lindo instrumento, quiero tocar el clarinete. En realidad el clarinete ingresó en mí porque no me quedó otra. Porque en la escuela ya me olvidé el clarinete. Y me tocó el clarinete. Pero bueno, me terminé enamorando, eso sí. ¿Por qué fue el clarinete? ¿Por qué fue el clarinete que no escuchamos? Y porque me dieron a elegir dos, el oboe o el clarinete. Y fue al azar en realidad, porque hice así, de ti Marí, de do pingüe, me sacó el... Pero la idea mía, la idea de inscribirme en la escuela de música, era para salirme de Castelli, porque de Ushuaia me vine a Castelli, que es el interior acá del Chaco, y es un pueblo que nunca me gustó. Mira. Es más, de chiquita decía como broma, y disculpen por la palabra por ahí, pero decía que era un campo de concentración, Castelli. A la mierda. Sí, era grosso, nunca me gustó, estaba lleno de alemanes, ¿no? No es por prejuiciar a los alemanes, no, simplemente de chiquitita no sé qué onda, pero no quería ir a ese campo de concentración, me decía yo. No me gustaba nunca ese lugar, nunca me gustó ese pueblo. Y entonces mi mamá me dijo, ¿no querés estudiar música en Resistencia? Sí, no entendía nada. Yo, sí, quiero irme de acá, o sea, quiero irme de acá. Entonces cuando me fui a inscribir en la escuela de música de Resistencia, no había cupos para guitarra. Entonces mi mamá me dijo, bueno, no hay cupos para guitarra, volvamos. No, inscribime en lo que sea, pero me quiero quedar en Resistencia. Ahí voy, clarinete, ni idea qué es eso, inscribime. Entonces, claro, me quería ir a de ese pueblo que nunca me gustó. Pero en realidad siempre fue porque quise siempre volver a Ushuaia. Ushuaia era un lugar que a mí me marcó muchísimo, tanto artísticamente como personalmente. Y mi vieja, por amor, se vino acá con toda la tanda a Castelli, y Castelli nunca me gustó. Entonces ahí esa idea de irme a estudiar, no sé qué cosa, no importa, pero irme, ¿no? Así que así nació la música. Medio como un escape de vida salió la música, como escaparme de una vida que no quería. Me dio la opción la música de escaparme, bueno, listo, agarro la música. Total, me quiero escapar. Pero me terminé enamorando de la música. Y fuiste con un instrumento que es de música académica, lo orientaste a lo popular. ¿Cuándo pasa eso, que empezás a tocar el clarinete haciendo música popular? Si es lo que me parece que es así, ¿no? Buena pregunta. Y viste, el clarinete por ahí acá no es tan popular en la zona, sino más bien en las orquestas sinfónicas. Y es muy buena pregunta porque cuando ingresé a la escuela de música, siempre hacerlo con el clarinete. Me iba con esa expectativa de tocar por lo menos algo de Sui Generis, y me encajaban Beethoven. Claro, tienen un par de clarinetes las canciones de Sui Generis, sí. Claro. Bien,
siempre fue ignorante. O clarinete a la melodía de la flauta, decía flauta a la melodía. Él siempre fue una ignorante, digamos, ¿no? Siempre. Y, y medio que en la marcha fui aprendiendo. Y creo que cuando ingresé a la escuela de música me enamoré de la música académica, pero me aburrí. Demasiadas leyes no me dejaban interpretarlo a mi manera. Mira, ese piano acá, pone esto, los sonidos, bajarlos, no me dejaban tocar, no me dejaban tocar. ¿Viste? Y como bien dijo ahí en la escritura... Sí, tu bisabuelo. Sí, claro. Mi bisabuelo. Sí, él dice. Yo quería tocar. Yo quería tocar. Y me venían con que hacer la escala de re mayor lidio con disminuida en la quinta. Quiero tocar, ¿no? Entonces me recibí, sí, en música académica, pero me recibí para dejarlos tranquilos a mis profesores, y después me hice mi vida, ¿no? Pero en realidad la música popular siempre estuvo en mí, mi interés, ¿no? Y la académica siempre hice, como la música popular, la cumbia colombiana, la gaita, los porros colombianos. Eso es algo que, no sé, afro, ¿no? Capaz viene de mi bisabuelo, qué sé yo, por ahí me sale eso. Pero en sí, tipo, tenía 9 años cuando descubrí la música con la guitarra, que tocaba todo temas de León Gieco. Do, sol, fa, todo re simple. Y tenía acá 13 años cuando me fui de lo de mi vieja a decidir estudiar música. Y mi vieja tuvo los cojones de decirme, bueno, andá, ¿no? Porque no cualquiera libera así a los 13 años a su hija mujer, ¿no? Sí, lamentablemente. Y bueno, nada, ¿cómo es? Y a los 13 años descubrí que realmente la música era para mí lo popular, no académico. Me recibí de lo académico para dejar tranquilos a los demás y tener un título, porque lo popular no te da título acá, prácticamente. Así que no sé si contesté a tu pregunta, pero a los que no... Y ahí fuiste adaptando tu instrumento a música popular, que tampoco tiene muchas partes escritas. O sea, vos lo que haces es agarrar la melodía, básicamente, y me imagino que eso ahora te debe ser muy codiciada como música, porque no hay mucho clarinete en la música, ¿no? No tenés mucha... sos muy medio especial en ese sentido, ¿no? No hay mucho... Claro, medio especial. Y sí, no hay tantos, es verdad, es verdad. Y yo justamente quise también llevar un poquito más allá de este instrumento, ¿no? Porque es verdad, no, en esta zona no, pero si no te vas un poquito más al norte, Colombia, Venezuela, Cuba, el clarinete está ahí al palo. Claro, Es como el timbal de la cumbia al palo del clarinete, ¿no? Que reemplaza la gaita, que fue un instrumento tradicional de Colombia. Que hacían cumbia colombiana, ¿no? Pero es verdad. ¿Sí? ¿Quién tiene? ¿Perdón? No, yo te quería hacer una pregunta, Paloma, de Sí. vos hiciste tanto tu bisabuelo como también vos hiciste bastante hincapié en esta relación entre la música con lo político-social y bueno, mencionaste a Silvio Rodríguez y pienso más allá de las letras de Silvio Rodríguez y todo lo que representa Silvio Rodríguez. Hay algo que siempre me pareció muy interesante, lo hizo una vez acá, lo suele hacer en Cuba, ¿no? De salir él a tocar, ¿no? Por los barrios. Pero, digo, la música yendo hacia los barrios, sino que uno tenga que ir hacia el lugar donde se ofrece, no me gusta la palabra, el acontecimiento artístico. ¿Cómo vivís vos esa articulación entre lo social, político y con lo estético?
Y mirá, es muy complicado para el artista yo me imagino para llegar Silvio Rodríguez a ese nivel habrá pasado por un montón de calles, de hambre y de situaciones, ¿no? Pero sí, es una buena pregunta y es complicadito, es muy complicado. Yo tuve que hipear mucho, por ejemplo, para que me reconozcan hoy como una artista en nivel, pongámosle, pero tuve que hipear muchísimo. Es más, tengo una guitarra que me regaló León Gieco en Cosquín cuando salió de tocar con Mercedes Sosa, y yo estaba con una guitarra de 3 cuerdas chiquitita, sin zapatillas, y tenía 13 años, creo que tenía. Y uno tiene, a ver, lamentablemente nos toca pasar por esto, ¿no? De salirnos a las calles y superar este tipo de situaciones. Pero es verdad que los artistas populares en general tienen que comerse el bajonazo de ir hacia para hacerse reconocer, ¿no? En cambio, si vos tocas Mozart, puede ser que te tengan un poco más de respeto, ¿no? Sin ofender, por lo menos yo lo veo desde mi experiencia, desde mi breve experiencia. Sí, pero pasé por un montón de malabares por las esquinas, ¿no? Y la cuestión económica del artista callejero tampoco no es agradable. Pero también digo que es una experiencia de vida, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Yo cuando era chica tenía rastas naturales. Tocaba la guitarra una barbaridad. Y la gente me miraba con, pobre chica, tomá, te doy una plata, qué sé yo. Pero para mí fue un estilo de vida que la manera, pero yo lo viví de una manera muy buena. Capaz no veía que sacaba el moneda. La gente cree que por estar tocando en la calle, ¿viste?, la está pasando mal. Al contrario, yo la paso mejor tocando en los barrios. El peor barrio que hay acá se llama Huiralde, y teniendo contacto con esa gente, con los pibes, más que nada, los pibes que están en condiciones de drogas y demás, me da más alegría estar con esas personas que en un teatro, que el Teatro Vera de Corrientes, que es el más grande del Nordeste, ¿no? Y no porque a ver, no la paso mal tocando en las calles, en los bares y demás. La paso muy bien, ¿sí? Y eso por ahí no se entiende, ¿no? Esto del músico académico, el músico popular, el popular anda en pata, ¿no? Pero la paso re bien. La paso re bien, la paso re bien. Pero sí, estéticamente, obviamente. Paloma, ¿sí? Paloma, eso que decís que te la pasás muy bien, sí, tiene que ver, tiro como una idea, no sé si es así, pero no tendrá que ver con que además de la sintonía que tenés con tu instrumento y con lo que tocas, la sintonía con la gente, es decir, la sintonía, la gente, por lo que significa para ellos la música popular, ¿no es que ahí hay algo mágico que por eso es que te sentís mejor? Claro, claro, claro. No, más vale la armonía, este feeling, porque también me siento un poco identificada también con esa gente, ¿no? Me siento tocada, identificada. Totalmente. Y con eso te puedo decir una experiencia como docente. Hay alumnos que vienen y me vienen con que quieren tocar música académica, quieren tocar en la orquesta de qué sé yo y esto lo otro. Pero realmente quieren estar en un contexto social. No es que les gusta, ¿no? Por lo menos la experiencia que tuve con un par de alumnos. No es que les gusta la música académica, quieren estar en ese contexto, ¿viste? Y por ahí a ese chico que viene con el clarinete a querer tocar Weber o Wagner, le doy un tambor afro y hace reggaetón.
lo primero que hace ese chico de 13 años, obviamente, un chico de esa edad, lo primero que va a hacer reggaetón, trap, que están en el estilo de ahora, que no están mal, ¿sí? Están mal contextualizados, creo yo. Y la pasan muy bien, ¿no? Y la pasan muy bien. Y el reggaetón, por ejemplo, tiene esto muy afro. Tum, chica, ta, tum, chica, ta, tum, chica, ta, tum, que es muy afro, ¿no? Y creo yo, y esto es un cuestionamiento mío, ¿cómo nosotros conquistamos al alumnado, ¿no? No podemos encararle con Mozart. No, yo creo que no. Porque fíjate cómo ellos la pasan muy bien, ¿no? Yo sentí en él, por ejemplo, algo, la pasó muy bien en mi clase cuando hicimos música popular y él tocó el tambor y demás. Entonces, tiene como esta presión social, ¿no? De que tiene que estar en la sinfónica porque sus padres le pidieron, el nivel estéticamente está bien, y qué sé yo, ¿no? Pero eso, tiene que ver con también, obviamente, yo la paso mejor falando con un chico de esa edad o con un chico que hace música popular en el barrio fulano de tal o en el barrio tirando la gorra, que aquel que está en una sinfónica, lógicamente. Tengo más feeling con las personas populares que con las académicas. Pero tiene que ver también con esto de identificarse, ¿no? Creo yo. Identificarse uno con otro. Disculpen si no contesto por ahí, no soy concreta, pero trato de... soy malísima explicando, así improvisadamente. Ahora, Pero yo he leído hace poco un artículo sobre las cantatas de Bach. Es interesante cómo quizás con el transcurrir histórico pasa a ser música académica cuando en un momento dado era una música que unificaba a una música popular, claro. Totalmente, es que la música académica, la música académica nace de la popular, nace de la profana. Sí. Entonces no podés discutirle, no, o sea, yo creo que la música académica no está mal, está contextualizada en un ambiente elite, cuando en realidad no es así. Vos si podés, te pones a mirar la biografía de Mozart y era un cachivache, un tipo de mierda era el tipo, era un hijo de... o sea, era un cachivacho, ¿no? Beethoven, por ejemplo, también en cuanto a contexto social, y acá se vienen a hacerlo, ¿viste? No sé, ¿viste? Y eran todos burgueses, qué sé yo. Pero en general es así, yo creo que está mal expresada la música académica, mal enseñada y mal contextualizada. No sé si está bueno decir mal, pero de diferente manera a tal punto que uno se termina frustrando de alguna manera, ¿no? Como me pasó a mí me pasó eso, me frustré. No me dejaban tocar, todo el tiempo me detenían para corregir algo, como que todo el tiempo estaba yo mal tocando, ¿no? Y en realidad estaba tocando desde lo que yo sentía tocar de la obra. Y no se ve eso, ¿viste? No se ve eso. Se ve en el solista de la sinfónica, por ejemplo, se ve una presión social más que una expresión de su musicalidad. ¿No? Eso es lo que yo veo. Pero bueno, esto de lo académico y popular es una lucha de todos los días, ¿no? Nada, sino el contexto social. Y como vos decís, como dijiste muy bien, Maxi, la música popular es música académica y la música académica es música popular. O sea, no se puede separar. Es imposible, ¿no? Yo pensé, así que... alguna vez pensé en esa dicotomía, ¿no? Que por supuesto que tiene algo de falso, porque es música al fin, pero pensé que quizás la académica
apele de alguna manera más a lo espiritual, a la mente, digamos, a lo anímico, digamos, ¿no? Es decir, al entendimiento de alguna manera. Y que la música popular sea algo que en realidad como que apela directamente al cuerpo, a la entraña, ya, digamos, a la panza, directo a la panza. A sacar todo ahí. Claro, ¿no? Por eso popular, porque en realidad, o sea, como que lo escuchamos más con el cuerpo y la música académica. Yo esto lo pensaba más con el jazz, ¿viste? Cuando el jazz se convierte en pequeños combos y los tipos, nosotros vamos a sentarnos a escuchar. ¿En qué momento vos te sentás? O sea, como decís vos, primero vino lo profano y después se estructuró que vos te sientes a escuchar música, porque eso es extraño, sentarse, ¿no? Porque uno no. Y pensando en eso, quizás, ¿no? En esta reflexión propia, pensaba en lo que escribía tu bisabuelo de la relación entre la música y la ciencia, ¿no? Ahí va. Lo que él dice en un momento bueno, lo pitagórico, digamos, que en la base hay una matemática y hay una física, ¿no? ¿Vos qué pensás de esa relación de la música y lo aritmético, digamos, la fórmula, lo matemático? Sí, sí, sí. Y mirá, ¿no? Yo pienso que por ahí tiene esto la música académica, ¿no? De lo teórico a lo práctico, ¿no? Siempre se basa por ahí de esa, y no de lo teórico a lo práctico, de lo teórico a lo teórico, a lo teórico y a lo práctico. Tiene eso, ¿no? Que por ahí, es por eso, yo capaz estaba en una parte de lo teórico para llegar a lo práctico, y me tiré el clarinete. Eso es lo que tiene por ahí la música académica, y lo teórico es justamente esto, pitagórico, todo de este sistema físico, del sonido con la cantidad de vibraciones que se relaciona con el otro, y de ahí va, ¿no? Sí. Y la popular tiene esto de ser práctico y teórico, ¿no? Que en fin, ambos creo que están buenos, que están buenísimos, basarse, porque lo teórico te hace comprender lo que estás haciendo, y lo práctico te hace escuchar y sentir lo que está escrito, ¿no? Que está bueno, pero yo creo, un afro una vez me dijo, un compinche africano, de Afrikaans, que está en el sureste de África, me dijo una vez que yo estaba escribiendo un ritmo, un quintillo, me acuerdo, taca, 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 un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, y me tenía volada. Era la primera vez que descubrí el quintillo y me tenía volada, ¿viste? Y estaba con los palos ahí dándole masa. Y él me dijo una vez, ¿por qué escribís el ritmo si el ritmo lo tenés en tu cuerpo? Obviamente el africano lo primero que hace es mover la chakra, ¿no? Mover el cuerpo. Pero me mostró él mismo un movimiento en mi cuerpo, ¿no? Salsero, así bien movido, ¿viste? Cadera, todo. Y ese movimiento era un quintillo. Era un, dos, tres, cuasi, un, dos, tres, cuasi, un, dos, tres, cuasi, un, dos. Y digo, me quedó mucho mejor que andaran tiempo, se relacionan con que me llevo una, que le pongo el cuadrado. Me quedó mucho mejor. Claro. Obviamente, después a eso que estudié, ese fragmento rítmico que estudié con el cuerpo que me enseñó él, después lo leí, ¿no? Y encajaba muy bien. Claro. Eso me lo memoricé con el cuerpo, y después con los palillos me lo memoricé, ese movimiento. Al rato, un año después, no me acordé de ese movimiento rítmico, no me acordaba. Y para eso está la guía, la partitura. Yo me ayuda de la memoria. Pero no tiene que ser nada más que eso, creo yo, ¿no? Entonces, para mí, la relación Pitágoras con quién, a ver, con Balí de Rubén Blades, un percusionista loco, pondría
Primero Pali. ¿Cómo? No, sí, lo conozco. Sí. ¿Cómo? Lo conozco. No escuché. Se le cortó a... Eso. Pondría primero al percusionista de Rubén y luego a Pitágoras, para comprender la música, porque lo que nos va a ayudar esto, primero nos va a ayudar a lograr apreciar el primer punto, que sería lo práctico, nos va a ayudar a lograr apreciar las que ayudar a comprender desde nuestros sentimientos, ¿no? Y desde el sentimiento que tenía el otro, porque solemos imitar los músicos, ¿no? Y el segundo, que sería teórico, práctico, teórico, mejor dicho, que con Pitágoras, poniéndolo a Pitágoras, nos va a ayudar a ver cómo se ve ese movimiento primero, cómo se comprende, cómo se escribe, ¿no? Y nos va a ayudar a la memoria, ¿no? Porque por ahí la memoria auditiva tiene un límite. Yo la toco, pero me olvido. Entonces la partitura, a ver cómo era, uy, fulano está listo, la saco la partitura y me acuerdo, y la toco, ¿no? Desde mi experiencia, yo tengo eso de que memorizo la obra, pero después la escribo, ¿no? No dejo de escribirla, así me queda guardadito ahí en el rincón, pero quedó memorizada primero, ¿no? Entonces... Paloma, sí. así como descubriste la música, luego descubriste el clarinete, es decir, te enamoraste del clarinete. ¿Luego de la música? Sí, digo, sí, la elección del clarinete fue al azar. ¿Luego te enamoraste del clarinete? Sí, uff. Pero te voy a decir una cosa. Me enamoré más del clarinete, ¿sabes cuándo? En la cuarentena. Ahora. En la cuarentena me enamoré aún más. No estaba tan enamorada, cuidado, como con la percusión. La percusión empecé a los 18, por eso la percusión entonces le di más. Así, estaba loca. Pero el clarinete me enamoré cuando empecé a hacer respiración circular, que es una técnica, slap en el clarinete, glissando, y un montón de recursos re locos que se puede hacer con el clarinete y con el clarinete nada más. Es re loco. Entonces eso me abrió como que eso sería parte de la técnica del instrumento, ¿no? Pero sí, me enamoré oficialmente hace un año. Fíjate vos, hace un año. Y antes de eso, estaba tocando obras re elevadas y todos creían que era re genia yo, cuando en realidad no estaba tan enamorada. Sino más bien tenía una presión social de que tenía que tocar esa obra, y bueno, y la toqué bien académicamente, bien, qué sé yo, toqué con el solista como la sinfónica, bien. Ahora estoy pasándola mejor, después de la cuarentena. Pero sí, estoy enamorada del instrumento. El instrumento sí. Pero estoy enamorada de la música, no del instrumento solo, ¿no? De la música en general. Porque por ahí me pinta, agarro la guitarra, por ahí me pinta, agarro la percusión, por ahí me pinta, agarro el de Rabaki. No sé, me enamoro de la música. Paloma, alguna vez me contaste que tenías otros clarinetes que eran orientales, ¿verdad? Sí. Sí, tengo un clarinete de Grecia, que ese tiene microtonos, es otro sistema, un sistema modal. Nosotros tenemos una distancia la distancia más corta en el sonido es del semitono. Este instrumento tiene microtonos. En cada semitono, este instrumento hace 7 microtonos. Es un instrumento muy difícil, muy complicado por ahí, ¿no? Pero sí, lo tengo ahí guardadito. Algún día lo voy a sacar. Algo voy a hacer. Pero sí, de chiquita me adoptaron, entre comillas, una familia japonesa, y me contaron mucho de la música modal.
Entonces tuve esa experiencia y dije, listo, necesito un clarinete oriental. Bueno, la música oriental es otro universo, ¿no? Ya Santiago sabrá, o Maxi, un poco, sí, sí. Otros oídos directamente, ¿no? Otra cabeza, otro oído. Sí, sí, la verdad que sobre todo, qué sé yo, pensando en India, lo integral de la música, a veces, ¿no? Extraño por ahí en Occidente, que sea, o sea, que el músico tiene que saber bailar, o sea, tiene que, ¿no? Que empieza bailando y después pasa por todos los instrumentos del estilo que ha elegido, bueno, de la música hindú en este caso. A mí me parece que creo que Occidente tiende a esa cuestión, quizás viene de Aristóteles, ¿no? El tema de compartimentar, ¿no? Por disciplina, por instrumento, pero es verdad Exactamente. que ¿no? Uno termina enamorándose de la música, ya después toca lo que venga, ¿no? Es Lo que que venga. todo se relaciona, todo se relaciona. Claro. Vos haces, claro, yo toco el clarinete, y entonces, ¿qué voy a estudiar escalas nomás? No, pará. Al lado tenés un guitarrista que está haciendo armonía, así que estudiar armonía, loco. O sea, entonces, ¿qué voy para estudiar armonía? Tengo que cachar la guitarra, y no me queda otra. El piano, claro. Y acá el percusionista está haciendo un factor rítmico que tengo que hacerlo yo en el clarinete, listo, tengo que aprender ritmo, entonces agarro los palos, qué sé yo, todo se relaciona. Y eso es verdad, no, ¿viste el típico dicho, el que toca nunca baila? Ney, ney. ¿Cómo vas a bailar ¿Cómo no vas a bailar? Si la música la tenés en el cuerpo, ¿dónde la vas a? ¿Con qué agarras tu instrumento? Con la mano. ¿Y qué hace la mano? Ritmo, música, ¿no? ¿Cómo no vas a? ¿Con qué tocas el clarinete? Con la boca. Tenés que como cantar con la boca. No, el que toca nunca baila. No, No sé. o el que toca no canta, ¿no? O el que toca no canta, eso es ridículo. Claro. No, es ridículo, es ridículo. Para mí es ridículo. Así que, Carlito, te quiero ver bailando antes de tocar en la clase que viene. Una salsona con batato y Con batato bailando, ahí está. Claro. No, es total. Y allá en África tienen eso de que, así como aquel que bailó de pronto agarró un tambor o se agarró dos platos de que terminó de comer el arroz, a un palo y le da más ahí con el ritmo, la clave. O sea, es muy, muy loco y muy bonito. Muy loco. Así mí, como la India, ¿sí? Creo que a mí me resulta siempre un misterio la música oriental y si Ajá. en lo particular estamos predispuestos a dejarlo como música, porque incluso en la diferencia que puede haber desde la música popular a la música académica hay algo de común, bueno, me parece, ¿no? Sí. Y lo podemos escuchar. Y el desafío a veces es, alguna vez que puse algo con algunos sonidos, cómo escucharlo como música cuando es tan distinto, ¿no? Donde nosotros, ¿no? En la música occidental es como que, con esto obviamente no me refiero a que haya letra o no, parece que estarían contando una historia de una manera progresiva, respetando cierta, aun cuando sea do, re, sol y listo. Y en el otro hay como cortes que uno no espera, ¿no? Claro. Y es difícil esa predisposición, no a que nos guste o no nos guste, sino incluso muchas veces aparece, ¿no? Música para meditar en un video de YouTube, por ejemplo. Entonces uno no lo está escuchando quizás como música, en el hábito que tenemos nosotros, sea música popular, rock o música académica, ¿no? Resulta Sí. difícil, ¿no? Es un desafío también. Sí, totalmente. Por ejemplo, un ejemplo simple, lo que nosotros creemos como desafinado es microtono para la música oriental. Claro. Es un tipo de un microtono de los 7 microtonos que hay en un semitono. Es mucho más complicado. Lo que tiene la música es que no es teórica.
no existe, a ver, sí, hoy en día sí hay posibilidades de escritura, pero antiguamente no existía esto de escribir la música oriental. Por eso es que la música oriental no transcurrió tanto, porque no tuvo escritura. La música académica, la música que nos trajo Europa, ¿no? Y demás, que fueron en el periodo barroco, donde ya se escribía. Viste que vino, Colón creo que vino en el periodo barroco, más o menos, ya se escribía la música. Entonces, por eso trascendió tanto. La música oriental no tanto, porque siempre fue de generaciones oralmente, de generación en generación, ¿no? Y la diferencia clave es esa, es que ellos no la miran a la música, la escuchan y la sienten. Y nosotros solemos siempre tener muchísimas reglas para componer o demás cosas. A ver, una opción, una data del estilo. ¿Por qué no le enseñamos al chico que inicia música sin reglas música? ¿Dónde va a llegar ese chico? Esa es una curiosidad mía, porque hay chicos que son muy orientales, que de pronto te quieren hacer una melodía muy oriental. Y es curioso eso, ¿no? La pureza del niño, a ver dónde va sin reglas. Capaz se hace un matete en la cabeza, pero es curioso saber esas cosas, ¿no? Y esa es la característica, ¿sí? ¿Lo probaste alguna vez, Paloma, eso? Lo probé con un chico, pero este chico era africano. No era de acá de Argentina, era africano. Y este chico, por ejemplo, hizo algo muy particular, que cantó una canción de cuna, como él la supo cantar, hizo una cuarta aumentada. Las cuartas aumentadas en nuestro sistema es como diabólico. Es decir, a ver, como diabólico. Digo así porque en la Edad Media las cuartas aumentadas eran prohibidas. Es el famoso tritono diabólico, así le llamaban. Eran prohibidas porque no eran capaces de entonar. Y en cambio en ese entonces era muy religioso y la llamaban entonces porque no sabían entonar o era muy difícil, por decirlo de alguna manera. Entonces, este chico cantó una canción de cuna con una cuarta aumentada, ¿no? Y me pareció curioso porque haciendo una investigación acá del barrio Cuom, nosotros tenemos mucha influencia Cuom acá, ellos hacen melodías, muchas melodías, nada para nosotros, ¿no? Pero en realidad son sus melodías tradicionales, y hacen esa cuarta aumentada. Y este chico de África que vino de allá, cantó una canción de cuna, y fue muy parecido a la música pop. Demasiado parecido, demasiado parecido. Y en general acá nos solemos hacer melodías con cuartas aumentadas. Avísenme si conocen alguna melodía con cuarta aumentada, porque no suele haber. Porque venimos de esa cabeza medieval, ¿no? De que, más, los desafío a los tres a que canten una aumentada. Les va a salir una cuarta justa. Después, si quieren, les explico un poquito más. Una cuarta aumentada, ¿sí? Ay, no, te quería hacer una pregunta del trítono diabólico, porque eso lo había leído hace poco. Ahí va. Black Sabbath usaba tritonos diabólicos, y estaba esta historia de la... ¿Quién lo usaba, perdón? ¿Quién? Black Sabbath. Sí, Black Sabbath. Que usaba esos trítonos que estaban prohibidos en la Edad Media, sí, y que suenan muy oscuros. Disonantes, oscuros. Sí. Y por eso toda la leyenda en torno a Black Sabbath. No, dijiste justamente esta historia, yo la había leído usando una cosa de Black Sabbath, sí. Que Black Sabbath lo hace al propósito. Sí. Otro que lo usa mucho es Rush. ¿Conocen Rush? I-I-Z. Bueno, al principio así de golpe empieza como cuartas aumentadas esa canción, y es muy bueno ese tema, está re bueno. Y empieza así al palo, cuarta aumentada. Eso, y está buenísimo, o sea, estaba recopado en la cuarta aumentada. Y toda una vida, unos siglos, nosotros
dejamos de lado ese sistema de cuartas aumentadas, porque, bueno, para el medievo y la cabeza religiosa que venimos de ciertas religiones, ¿no? Ignoraron eso. Por eso hoy en día nos cuesta a nosotros hacer cuartas aumentadas. Pero fíjate vos, al com no, y al africano no, ¿no? Esas curiosidades de la música, ¿no? Nosotros somos prácticamente españoles, italianos y demás. Bueno, no sé ustedes, pero yo por lo menos sí, y Carlito sé que sí también, ¿no? Carlito. Pero nada, es curioso todo esto de la música, etnomusicología, ¿no sería? ¿Sí? Claro, un poco una historia. Bueno, tenemos en la radio del mundo interior también, lamentablemente, corre el tiempo y es sí, muy no. Debemos alguna última reflexión, compañeros, o pasamos al regalo. Lo único que se me ocurre es que de todo lo que has dicho, lo que saco para mí es la necesidad de que cada uno encuentre su ritmo, ¿no? Ahí va. Y que eso que les abuelo de la educación musical, que sería muy, muy bueno. La experiencia de ser alumno y aprender un instrumento en la búsqueda también del propio ritmo, del propio cuerpo, y eso me parece que es una maravilla, ¿no? Y es algo que deberíamos llevarlo hasta el final de nuestra vida, ¿no? Una búsqueda de nuestro ritmo, ¿no? Totalmente. Vale. Sí, sí. Nuestra esencia, como diría el Luis. Hay un libro muy lindo, que es este libro que está acá, que es El origen musical de animales en la mitología y cultura. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué titulazo! Titulazo se mandó, Musicólogo, etnomusicólogo. Y entonces él justamente cuenta eso de la música popular, de los pueblos primitivos, Ahí va. cómo en un intento de buscar primero esa música en los animales e imitar al animal, imitar el grito del animal o el canto del animal, era un intento de buscar el propio ritmo, la propia voz, esa identificación era buscarse a sí mismo, ¿no? Y bueno, yo creo que como a tantas otras cosas, ¿no?, de la educación, le hemos puesto tanto almidón que finalmente deja de perder la posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos en la educación, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo. Hermoso. Bueno, me parecería que en la escuela, y con esto termino, maestro. No disculpe, maestro, por favor. Porque es medio bravo me reta después. Sí. Tiene pinta, No te tengo tan cortito como la profe, ¿eh? ¿Cómo te tiene la profe? Cortito. Ah, no. Sí, bailado, fíjate. Muy bien. Ya me olvidé lo que iba a decir. Así que logró su objetivo, que no hable. Perdón. Bueno, para hijo, ya León quiere entrar. Bueno, nosotros tenemos la costumbre de retribuir este tiempo y las palabras que nos has ofrecido, nos has dado con tanta generosidad, con un pequeño poema que, bueno, para cada situación intentamos encontrar alguno específico y que hable un poco de la charla. Yo encontré uno de Ricardo Guiraldes, que imagino que los tendrás presente, y bueno, de alguna manera tus palabras fueron melodía, armonía y ritmo, entonces te devolveremos una chacarera. Y se llama Chacarera de Poema y dice así: un día así he visto, un día largo en la monotonía de su simplicidad, modesta cabaña de barro y de caña, barro y caña apelotonados presurosamente para una estadía pasajera. Un chico a caballo, el canto de un gallo,
Fue boyero también el viejo y el chico será que el padre. En cuanto al gallo, es el doméstico correspondiente del chajá lagunero. Es de mañanita, la seria carreta de bolsas repleta, dinero que vendrá de la venta o dinero que se fue en gastos. Tirada por vieja, bollada pareja, único haber fijo, el sol que se asoma por sobre una loma, un pavo que se hincha, el zaino relincha. Cosas de la mañana, el patio mezquino que despierta en la indiferencia del kilómetro rastrojo. Los árboles tiernos parecen enfermos, en convalescencia de escasa potencia. 6 sauces, 4 paraísos y 10 duraznos plantados hace 2 años y candidatos a ser pisoteados. Por futuro rodeo, en espera de ese destino, son por ahora el meadero de la perrada. Las 4 gallinas se han hecho ladinas a fuerza de ayuno, antes eran más, pero las comieron. El gallo que es uno, las lleva al galpón, en tren de malón. Y si las pilla el viejo, las cascotea de lo lindo, mientras disparan atoradas de cloqueros. Los chanchos que se osan y todo destrozan, se bañan con patos en charcos mulatos. Cada cual eructa a su manera, gozándose de la inmundicia. No hay más que decir. Techo de zinc, lienzos medio podridos, troja desvencijada, en fin, fue y volverá a ser un pedazo de pampa. Pero el mismo rancho, los mismos animales, plantas y casas, se desparraman sobre la tierra fértil del gran llano. Son la riqueza del país, la seria carreta de bolsas repletas. No he hecho una descripción poética, lo cual no impide que este día sea tan humano como el día de la coronación de Jorge V, rey de Inglaterra y emperador de las Indias. Esto fue Mundo Interior.